La necesidad de hacer un repelente biodegradable surge tras observar el riesgo de enfermedad que tiene la picadura por parte de vectores, por ejemplo, mosquitos y otros insectos. La mayoría de repelentes que se venden habitualmente tienen como compuesto activo la DEET. El problema con este es que se ha demostrado que tiene cierta neurotoxicidad en humanos y animales, y aparte de esto, este compuesto se acumula en cuerpos de agua, envenenando así a los peces. Tras una amplia investigación se decidió que uno de los mejores extractos naturales que tiene efecto de repelente es la manzanilla. La manzanilla se ha demostrado en varios estudios que, además de alejar a los mosquitos, es decir, tener un efecto repelente, llega incluso a generar ciertas tasas de mortalidad en los mismos. Para el diseño del prototipo se entendieron los fenómenos de transporte que existen en el caso de una película estancada. Basándose en eso y en las necesidades del consumidor, se diseñó un dispositivo tipo plugin que permitiese la fácil y efectiva difusión del extracto de manzanilla en el aire. Esto último se asegura haciendo un aumento de temperatura que logra un área de cobertura especificada sin alterar significativamente la cantidad de extracto que se pierde en el aire al encender el dispositivo. El diseño de nuestro repelente no se restringió únicamente a pensar en qué sustancia utilizaríamos, sino también en la manera en que la dosificaríamos. Las encuestas realizadas al comienzo del proyecto nos mostraron que los dispositivos plug-in eran uno de los favoritos de los consumidores, por lo tanto decidimos crear uno de estos. Usamos latas de gaseosa cortadas al nivel de la base, las juntamos por medio de cinta aislante y a ellas conectamos un sistema de calentamiento que consistía en 4 resistencias de una buena magnitud conectadas a su vez a un enchufe. El funcionamiento del mismo era muy simple. Vertíamos el aceite en el difusor, lo conectábamos y el sistema de calentamiento favorecía la difusión del aceite en el medio, en este caso el aire. Las mediciones que hicimos nos mostraron que la temperatura alcanzada por el sistema de calentamiento rondaba los 47 grados Celsius, por lo tanto todos los experimentos que desarrollamos posteriormente se hicieron a esta temperatura. La ausencia de biomodelos para probar la efectividad y el área de cobertura de nuestro repelente nos fue prohibida debido a la seguridad de los laboratorios. Se nos recomendó hacer experimentos cualitativos. Debíamos mirar a qué distancia del difusor podíamos todavía sentir la esencia del aceite. Encontramos, por lo tanto, que podíamos sentir la esencia del mismo a una distancia promedio de 2,21 metros. Se asumió que el volumen que podía ocupar el aceite era el de una semiesfera, y aplicando la ecuación correspondiente encontramos que el volumen de cobertura de nuestro difusor era de 22,7 metros cúbicos. Para determinar la difusividad del aceite de manzanilla de nuestro repelente, utilizamos una celda de Arnold que consistía en un tubo de ensayo en el cual se introdujo una columna de aceite conectado a un tubo horizontal de PVC por el cual ocurría un flujo de aire laminar. El tubo de ensayo se encontraba a la temperatura a la cual funcionó nuestro repelente, que fue de 47 grados Celsius. Para mantener esta temperatura constante utilizamos un baño María. Luego de realizar la práctica obtuvimos que para un tiempo de 40 minutos hubo un cambio de altura de 1,5 milímetros. Obtenidos los resultados de las mediciones con la celda de Arnold, se procedió a realizar el cálculo de la difusividad del aceite de manzanilla utilizando la siguiente ecuación, en la cual P0A y PA0 corresponden respectivamente a la presión vapor a temperatura estándar, 25 grados Celsius, y a la presión vapor a la temperatura de operación. La presión vapor a 25 grados Celsius se encontró en datos bibliográficos, y para obtener la presión vapor a la temperatura de operación se realizó una aproximación interpolando los datos para la temperatura de referencia y para la presión de la temperatura de ebullición a una atmósfera. La densidad también se encontró en documentos bibliográficos. Una vez realizados los cálculos, se encontró que la difusividad para el aceite de manzanilla a 47 grados Celsius es de 0,56 centímetros cuadrados por segundo. Como ya se mencionó previamente, se trabajó una película estancada caracterizada de la siguiente manera. Y tras el desarrollo matemático respectivo, teniendo en cuenta la consideración que el aire en la película estancada se encuentra estático, se dedujo la siguiente expresión para el modelo matemático planteado. En esta ecuación se puede ver que la relación entre la distancia m y el flux del aceite es inversamente proporcional, y como el flux es flujo sobre área y a su vez el flujo está por unidad de tiempo, entonces la relación entre la distancia m y el tiempo t es directamente proporcional. Por lo que entre mayor fuera m, mayor sería el tiempo t que se tardaría en tener una diferencia de altura z visible para poder hacer los cálculos respectivos de la difusividad. Lo anterior se vio reflejado en la práctica, pues como se mencionó, el tiempo t fue igual a 40 minutos, dado que la distancia m utilizada fue considerablemente grande. Finalmente se puede concluir que a pesar de no haber podido probar la efectividad del repelente directamente en insectos,
se pudo satisfacer la necesidad del consumidor encontrada en la encuesta previa al desarrollo del prototipo, en la que éste pretendía, a la hora de utilizar un repelente plug-in, que el área de cobertura fuera tal que se pudiera abarcar una habitación promedio.